Desde hace ya más de 8 meses, el líder político más importante, más respetado y respetable de Venezuela, Leopoldo López, está en la cárcel, en una prisión militar, por un delito que en los países del socialismo del siglo XXI es un delito capital, imperdonable: oponerse, cuestionar la infalibilidad y la perfección del caudillo. La señora Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, está hoy aquí en la República.es. Señora, ¿cómo está usted? Buenos días. Empiezo preguntándole por las expectativas, por las esperanzas que tienen de que Leopoldo López recupere la libertad pronto. ¿Hay alguna? Claro que sí, sí hay. Muchísimas gracias por esta entrevista y por este espacio. Estamos llenos de fuerza, llenos de fe desde el primer día. Leopoldo no tiene que estar preso ni un día más. Leopoldo es inocente, es un líder progresista, un líder que Venezuela quiere y Venezuela espera. El juicio de Leopoldo, la acusación de Leopoldo es absolutamente política. Quieren eliminar políticamente y por eso está preso. Ahora, la acusación contra él es de afanes de desestabilización, de golpe de Estado. ¿Hay algo por el cual se le pueda acusar a Leopoldo López de haber intentado tumbar el gobierno y romper el orden político vigente en Venezuela? No. Leopoldo rechaza la violencia. Leopoldo rechaza toda salida del gobierno que sea no constitucional. Él siempre lo ha dicho en todos sus discursos. Él quiere hacer un cambio profundo político en Venezuela, no solamente porque él quiere, sino porque Venezuela lo grita, Venezuela lo necesita. Tenemos un país en crisis económica, escasez, la inflación más alta del mundo, y todos los días mueren venezolanos. Cada 20 minutos muere un venezolano. Vivimos con miedo, vivimos en inseguridad. Precisamente eso es lo que quiere cambiar Leopoldo López, y lo ha dicho siempre, y lo repito. Quiere un cambio político profundo, porque Venezuela lo requiere, pero electoral y constitucional, por vías que la Constitución le permite. Para que Leopoldo López pueda hacer esa redemocratización de Venezuela, devolverles a los venezolanos su libertad y su prosperidad, hace falta primero salir de la cárcel, de ese cuartel militar donde está. ¿Cuándo legítimamente, cuándo realistamente se puede esperar que eso ocurra? En cualquier momento. Hoy estamos esperando una vez más la decisión de la juez Susana Barreiros. Hace 22 días llegó la decisión de las Naciones Unidas, donde piden liberar a Leopoldo López y a los presos políticos en Venezuela. El despacho ha permanecido cerrado durante todos estos días, no solamente para Leopoldo, sino para millones de venezolanos que están esperando justicia. Familias haciendo colas en el Palacio de Justicia, esperando que ese despacho abra. Yo he estado ahí con la gente en las colas. Es imperdonable que ese despacho siga cerrado. Hoy me informan que sigue cerrado. Hoy es el día de juicio de Leopoldo López a las 10 de la mañana. Hoy es incoherente que hay un despacho cerrado del Tribunal 28 y que se celebre el juicio. Aparentemente el juicio se va a celebrar. Y hoy Susana Barreiros tiene que dar una respuesta con respecto a las Naciones Unidas. Señora, usted hizo a finales de octubre una gira por varios países europeos para denunciar la situación de su marido. Hoy, de regreso a Venezuela, pasado una semana o algo más de su regreso, ¿siente que esa gira en la práctica sirvió de algo? En la práctica y en el resultado, claro que sí. Nosotros hemos decidido salir de las fronteras venezolanas porque en Venezuela hoy los poderes públicos están secuestrados. No hay justicia, no hay ley. No solamente para mi caso, para mi familia, para Leopoldo, sino para millones de venezolanos. Hemos visto la cara injusta de la justicia venezolana. Hemos visto como todo es una orden de Maduro. Eso no puede ser en un país democrático, es decir, no estamos en democracia. Y es por eso que hemos buscado ayuda, apoyo a nivel internacional. El mundo entero está pendiente de Venezuela. La receptividad a nivel internacional ha sido inmensa. Sin embargo, y perdóname que le interrumpa, le hago esta pregunta porque a las pocas horas de volver usted a Venezuela, o un par de días después,
Usted denunció que a los presos políticos de la cárcel militar de Ramo Verde, es decir, donde está su marido, les torturan tirándoles en la celda de noche excrementos y orina, y para colmo les cortan la luz y el agua para que no puedan limpiarse. Y por si fuera poco, estoy citando al diario ABC de Madrid, y por si fuera poco, les ponen himnos chavistas a todo volumen de Chávez vive y la lucha sigue, para así no dejarles dormir y destrozarles los nervios. ¿De qué sirvió haber estado en España y haberse entrevistado con el siempre impávido señor Rajoy? Sirve muchísimo. El presidente Rajoy está muy atento de todo lo que está pasando. No solamente el presidente Rajoy, el alto comisionado de las Naciones Unidas, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Esto es insostenible. No solamente conocen el caso de injusticia, sino conocen el caso de la violación de los derechos fundamentales. Es un trato inhumano que te echen en tu celda, que te echen en tu cuerpo, pupú y pipí. Es grave, es algo que se va de toda barrera de humanidad y de dignidad. Y es por eso que estoy segura que esto se tiene que acabar en Venezuela. Ahora, tanto usted como la señora Patricia Ceballos, esposa de otro de los dirigentes políticos perseguidos, acusaron directamente, según la versión del diario ABC, al presidente Nicolás Maduro. ¿Es el presidente Nicolás Maduro quien de esa orden, o será algún militar o algún carcelero por ahí que cree hacer méritos torturando a los presos políticos, entre ellos a su marido? No, es una orden de Nicolás Maduro, absolutamente. Lo que pasa en esa cárcel es absoluta responsabilidad del presidente de la República. Es una cárcel militar. Y no solamente del presidente, del coronel, del soldado, del capitán, del general. Los derechos humanos no prescriben. Todos quienes violan los derechos humanos, pues va a llegar un momento que les va a llegar la justicia. Y ellos lo saben, porque me lo han dicho. Ellos saben que están cumpliendo órdenes que atentan contra la justicia, contra la humanidad, contra su seguridad incluso de su profesión. Están violando sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela, no solamente en la cárcel de Ramo Verde, en las calles de Venezuela. Nos violan los derechos a la salud, nos violan los derechos a la educación, nos violan los derechos a la alimentación. El país entero está en crisis. El país entero no consigue alimentos. El país entero vive con miedo en las calles. Sin embargo, señora, parecería que justamente ahora, cuando, como usted mismo dice, pues la situación en Venezuela está al borde de lo insoportable, por escasez, por precios, por represión. Precisamente ahora, como que la mesa de la unidad democrática, la base de la oposición, se ha resquebrajado y la mesa de unidad no está tan unida como debería. Es falso. La mesa de la unidad está fuerte, está unida, está más unida que nunca. Me he reunido con varios compañeros de Leopoldo de la mesa de la unidad, porque son hermanos de lucha. Me he reunido con Chugo Torrealba, que es la cabeza del secretario general en este momento. Y precisamente esa es parte de la lucha que nosotros estamos emprendiendo. Decirle al mundo entero que nuestra oposición sí está firme e unida. Ustedes tienen esa información porque el gobierno de Venezuela, el régimen, ha hecho un lobby internacional tan fuerte que le ha metido en la cabeza a todo el mundo entero. Estamos divididos. La oposición venezolana está firme, Enrique Capriles está firme, María Corina Machado está firme, Antonio Ledesma está firme. Los partidos políticos están firmes, luchando, defendiéndose, porque a ellos también los están atacando. Ahora, políticamente, ¿cuál es la esperanza de ustedes? ¿Llegar a las próximas elecciones, ganarle las elecciones, terminar con el socialismo del siglo XXI, restaurar la democracia y la vigencia real de los derechos humanos y los derechos económicos de la gente? Si es que esa es la esperanza, no están equivocados, porque no parece estar en el ADN de los socialistas del siglo XXI la alternabilidad en el ejercicio del poder y, por lo tanto, la entrega del poder a la oposición cuando la oposición gane. Podemos hablar del siglo XXI, podemos hablar de izquierdas, de derechas, podemos hablar de color, de partidos políticos. Esto no se trata de política, se trata de humanidad y de dignidad. Estamos luchando por nuestros derechos, los derechos humanos que han sido violados en Venezuela por años y que este último año ha incrementado enormemente. Nuestra lucha es porque todos los derechos sean para todas las personas. Ese es el lema de Leopoldo López y ese es el sueño de Leopoldo. Donde todos los derechos sean para todas las personas, hablaremos de democracia.
es el rescate de la democracia y el rescate de nuestros derechos. Ahora, yo creo, y las encuestas así lo dicen, que este momento la oposición es numéricamente mayor que el oficialismo en Venezuela. Sin embargo, mi pregunta iba a esto. ¿Ustedes creen que el chavismo, hoy en manos de Maduro, el chavismo venezolano, entregará el poder o, si es que fuera el caso, haría un fraude electoral? Yo creo que el chavismo no solamente piensa en entregar el poder. Hoy en día yo pienso que Venezuela ha cambiado y que el chavista no está pensando en el poder. El chavista está pensando en cómo va a resolver el problema diario que tiene de no conseguir comida, de tener inseguridad y de que no le alcance el salario. Hoy los chavistas quieren un cambio en Venezuela. Hoy los chavistas sueñan con lo mismo que soñamos la oposición, que se resuelvan los problemas básicos, cotidianos del venezolano, más allá del poder, más allá del gobierno, más allá del Estado. Necesitamos vivir en armonía. Venezuela no tiene armonía, Venezuela no tiene paz. Es justamente lo que grita el venezolano hoy en las calles. Cuando saludamos antes de empezar la entrevista, yo le dije que la notaba triste. Usted me dijo que sí, que estaba triste. También está triste su marido, también está con el ánimo empezando a fracturarse después de 8 años de prisión, de represión y de falta de esperanzas. Tiene 8 meses preso injustamente, pero les quiero recordar que Leopoldo se entregó. Él enfrentó a la justicia injusta de Venezuela. Él dio el paso a la cárcel porque precisamente quiere cambiar la triste realidad que viven millones de venezolanos. Estoy triste porque extraño a mi esposo. Estoy triste porque no puedo más explicar a mis hijos porque su papá no está. Estoy triste porque mi hija de 5 años no entiende porque su papá no está. Yo le digo que a veces los héroes tienen que estar en la cárcel para cambiar un país. Pero siento tranquilidad y esperanza porque estoy apoyando a Leopoldo. Y Leopoldo está firme, está fuerte, está en protesta pacífica y en resistencia activa. Todas las noches hace un barrotazo. Muy bien, señora, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista. Ha sido un gusto conocerla, aunque sea a través de este medio. Le deseo el mayor de los éxitos a usted y a todos los demócratas que están luchando por restaurar la vigencia real, efectiva, más allá de la propaganda y de la publicidad, la vigencia efectiva de los derechos humanos, de los derechos políticos, de la libertad, que es el bien más preciado para el ser humano. Muchas gracias por haber estado aquí en la República.es. Gracias, señor. Es la señora Lilian Tintori, la esposa del mayor líder, el líder político más importante de Venezuela, Leopoldo López, encarcelado hace más de 8 meses en una prisión militar por orden del socialismo del siglo XXI.